qué posición me quiero ver, qué es lo que quiero yo realmente de mi vida, no lo que los demás esperan de mí. No, o sea, sin todo ese montón de limitaciones, sin todo ese montón, por así decirlo, como de blanco y negro que te pone la sociedad, ¿verdad? Sino como decir ok, ¿qué es lo que verdaderamente me hace a mí feliz? Es más fácil justificarnos y muchas veces seguir haciéndonos como las víctimas. ¿Qué es lo que verdaderamente sé que puedo mejorar, tanto como ciudadano, tanto como familia, tanto como académicamente, del área? O sea, eso mismo que estabas pensando es un reflejo de lo que a veces, muchas veces, nosotros mismos tenemos ahí esos sueños frustrados o tenemos algún tipo de idea o ese tipo de cosas. La decisión que tú tomes puede ir cambiando a lo largo del camino y ahora verdaderamente buscar cosas por las cuales entonces te vas a sentir más bien retado a ser mejor cada día, no ese subidón de dopamina, ¿verdad? Que puedes recibir por un montón de cosas que el mundo te ofrece. Muchas veces vas a tener que cortar relaciones con amistades que tal vez ya no te están aportando, que tal vez en ese momento de tu vida no están como en la misma. Hola, bienvenidos a este su podcast. Mi nombre es Alexander Bermúdez. Estoy aquí acompañado esta noche con Fabián García desde San José, Costa Rica. Hoy, 1 de enero del 2026, iniciamos lo que es este podcast, que tenemos básicamente muchos temas, el cual platicar con ustedes esta noche. Algo que queremos compartir con toda la audiencia, que espero que les guste mucho este contenido. Tendremos diversos temas, el cual platicaremos aquí a 20-30 minutos más o menos de esta noche. Esperamos que sea de su agrado y también recordarles que vamos a estar con nuestras páginas oficiales y nuestras redes sociales acá abajo para que puedan brindarnos un apoyo y también se suscriban al canal de YouTube, que próximamente también será trasladado el primer capítulo hacia el otro canal oficial que se discutirá al final de este podcast. Queremos darle la bienvenida a Fabián. Muchas gracias. ¿Cómo te encuentras esta noche? Por ahí, Alex, muchísimas gracias a vos más bien por invitarme, ¿verdad? A este espacio, a este podcast y aquí, madre, con toda la pata, digamos, recibiendo el año, ¿verdad? Con toda la actitud. Pero muy bien, aquí todo, aquí en San José. ¿Qué tal por allá, Alex? Todo súper bien. Olvidé mencionarlo. Yo actualmente soy geográficamente desde Nueva Segovia, Nicaragua. Aquí estoy recibiendo lo que es el 2026. Queremos empezar esta noche, más que todo tocando un tema muy importante, algo que he tenido mucho en mente desde que quisimos poner en sobre la mesa este podcast. Quiero empezar hablando de un tema que me urge mucho hablar, más que todo, más allá de sobre mi persona, sino también como compartirlo un poco con el mundo, un poco con la audiencia que nos puede escuchar, y es básicamente sobre el crecimiento personal durante ese 2026. Comentaba hace poco con Fabi que tenemos ahorita como una percepción del mundo un poco diferente, debido a que tenemos una gran mentalidad que nos arroja a lo que es nuestros objetivos, nuestras metas que tenemos en este 2026. He visto eso mucho en la sociedad actual, que tenemos ciertas limitaciones, tenemos ciertos problemas con una sociedad que le tiene mucho miedo a lo que es la vida adulta, lo que es poder expandirse al mundo, poder que se conozcan, poder conocer un poco de la rama de de lo que se dedican, dar un poco más de contexto a su vida personal y ese riesgo, ¿no? Ese riesgo que tenemos siempre los jóvenes de poder salir adelante. Ya sea de muchos temas diversos, ya sea por una muerte de algún familiar, por algún padecimiento de alguna enfermedad, por alguna depresión, por alguna ansiedad. Crecimiento personal de 2026. Yo actualmente veo muchos jóvenes con mucho miedo, muchísimo miedo de emprender, muchísimo miedo de hacer este tipo de cosas incluso. Tal vez yo ahorita me equivoque, tal vez ahorita me enrede mucho, eso es muy nuevo para mí, tanto para Fabi como para mí, pero si queremos como agarrar como esa fluidez, si queremos como agarrar como ese nivel comunicacional. En lo personal, yo soy comunicador social a través de la página de LinkedIn, que la vamos a dejar nuestras páginas acá abajo y aparecerán también en pantalla para que puedan echar un vistazo a nuestras publicaciones, a nuestro trabajo, a lo que hacemos diariamente sobre la plataforma de LinkedIn, para que echen un vistazo por allá. Y quiero hacerte una pregunta, Fabi.
empezar con esta pregunta. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal ha sido tu experiencia? Quiero que nos contés cómo ha sido tu experiencia durante este último año desde 2025 en base al crecimiento personal. ¿Qué es lo que usted considera que es lo que se tiene que tomar como primera decisión para poder tomar para tomar como ese salto de fe hacia lo que es el emprendimiento en general? Muchísimas gracias, Alex, más bien ahí por la introducción al respecto y la verdad es que siento que es un tema bastante interesante, digamos, porque si tú me preguntas en lo personal con respecto a lo que fue mi proceso, yo diría que lo primero es como tomarse un tiempo para detenerse, dado que hoy por hoy nosotros estamos, digamos, en una sociedad que va muy rápido, que nos llena de estímulos y en la cual cada vez pareciera haber una desconexión más con lo que realmente importa. O sea, pasamos mucho tiempo como en la parte virtual o en temas que no son tan importantes, que nos bombardean de información, que a veces verdaderamente perdemos como el rumbo o el ritmo de nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, para toda aquella persona que tal vez esté en un trabajo en el cual no se siente cómodo o tal vez desde hace años está en alguna situación de la cual ellos en el fondo saben, digamos, de que tienen que tomar acción o pueden hacer algún cambio, pero que de igual forma por el corre-corre o por todas las situaciones de la vida lo van postergando o simplemente no le toman importancia. Siento que el paso número uno es justamente ese, o sea, el detenerse, tomar un respiro, un momento y decir, ok, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? O sea, ¿qué es lo que yo quiero para mi persona? O sea, ¿es esta mi mejor versión? ¿Es esto lo mejor que yo puedo hacer? ¿Hago esto por compromiso? ¿Hago esto por algún tipo de trauma que no tengo solucionado o por algún tipo de situación a la cual tal vez no me he querido enfrentar? ¿Hago esto como una forma de escapar, de enfrentarme a mí mismo? Porque es justamente esa la clave, o sea, a lo que vamos. Siento que lo primero es el detenerse y cuando tú te detienes, entonces al mismo tiempo estás renunciando a mucho de lo que antes entonces te hacía sentir que tenías un propósito. Y eso para nadie honestamente es fácil. O sea, porque a veces es más fácil simplemente nosotros como evitar tratar de tocar ese tipo de temas, porque tocan heridas o pueden tocar zonas sensibles de las cuales a veces nosotros preferimos como enfocar la atención en lo que el mundo nos ofrece y que se supone que nos ayuda, en comparación a tal vez decir no, o sea, realmente prefiero enfrentarme a lo que yo sé, tal vez que en mi interior hay que tengo que solucionar. Y es curioso porque cuando tú tomas esa decisión, todo lo demás es como que se desbloquea por sí mismo. O sea, porque justamente la clave es esa. Entender en qué posición me quiero ver, qué es lo que quiero yo realmente de mi vida, no lo que los demás esperan de mí, no lo que tal vez la sociedad me ha hecho creer que esperan de mí o lo que yo tengo que hacer. O sea, sin todo ese montón de limitaciones, sin todo ese montón, por así decirlo, como de blanco y negro que te pone la sociedad, ¿verdad? Sino como decir ok, ¿qué es lo que verdaderamente me hace a mí feliz? ¿Qué es lo que verdaderamente sé que puedo mejorar, tanto como ciudadano, tanto como familia, tanto como académicamente, del área en que lo quieras ver? Yo diría que es más que nada como de humano y con base a eso, entonces, prácticamente, o sea, poder tomar acción. Entonces, digamos, considero que realmente Alex y a todas las personas que nos ven o que pueden estar pensando en lo mismo, siento que en ese momento en el que verdaderamente le prestas atención a lo de adentro, empiezas a darte cuenta de que mucho de lo de afuera es un reflejo prácticamente como de esas cosas que a veces no queremos como abordar o no queremos enfrentar. Es más fácil justificarnos y muchas veces seguir haciéndonos como las víctimas de que las situaciones nos pasan porque así es la vida y así nos tenía que pasar. Pero muy pocas veces verdaderamente nos ponemos a ver como qué han sido las cosas que han pasado, ver qué pudimos haber rescatado de ello y ver con qué cosas entonces nos queda de aprendizaje como para nosotros poder decir, ok, tengo esta área en la que sé que puedo mejorar. Entonces cuando haces eso, y aparte de eso, ya desde hace tiempo, no sé, sientes que tenías como algún propósito o sientes como que tal vez había algo que querías compartir o emprender o empezar a hacer. Entonces
ya tienes el rumbo prácticamente, porque, o sea, eso mismo que estabas pensando es un reflejo de lo que a veces, muchas veces, nosotros mismos tenemos ahí esos sueños frustrados o tenemos algún tipo de idea o ese tipo de cosas, pero que por las circunstancias de todo lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Del no tratar como de ahondar o tratar como de exponernos a ciertos temas, entonces a veces van matando esos sueños, van matando esas ideas, van matando esas oportunidades, hasta que uno realmente no quiera tomar acción. Y eso es lo interesante, porque una vez que tú lo haces, como decía antes, es como que realmente se desbloquea todo, es como si fuera un videojuego, como si fueran partes del mapa, honestamente, que se van desbloqueando, porque todo está conectado. Entonces siento que el hacer eso, en cuanto a lo que es el crecimiento personal, es súper importante, es muy prioritario, porque antes de emprender o antes de empezar en cualquier aspecto de la vida, yo siento que lo primordial es como primeramente detenerse un momento a ver qué es lo que yo quiero. Y lo que yo quiero ahorita, eso es algo muy importante también, lo que yo quiero ahorita no quiere decir entonces que es rígido y que tiene que ser para toda la vida. Eso es lo hermoso de esto, digamos que la decisión que tú tomes puede ir cambiando a lo largo del camino porque puedes ir descubriendo más facetas tuyas que antes tal vez no querías como dar una oportunidad por lo mismo, o sea, porque no sentías esa seguridad o no estabas totalmente convencido de qué era lo que tú querías o tu propósito, por así decirlo. Entonces siento que cuando realmente te enfocas en eso y te enfocas, por ejemplo, en tus planes, tus metas o X cosa que tú quieras lograr en la vida, todo se va a dar, o sea, se va totalmente a dar por añadidura. O sea, es como por arte de magia, pero en realidad es así como funciona realmente. Hay una parte, tal vez, que sí es importante hablar, que son los sacrificios, ¿verdad? Que requieren eso. Porque no es solamente como llegar y decir sí, mira, o sea, ya, entonces ya sé qué es lo que yo tengo que mejorar y entonces ya, o sea, me comprometo. Pero el comprometerse verdaderamente a veces o sea, se representa en sacrificar mucho de tu tiempo, enfocarlo en cosas que antes tal vez te daban placer instantáneo y ahora verdaderamente buscar cosas por las cuales entonces te vas a sentir más bien retado a ser mejor cada día, no ese subidón de dopamina, ¿verdad? Que puedes recibir por un montón de cosas que el mundo te ofrece. Muchas veces vas a tener que cortar relaciones con amistades que tal vez ya no te están aportando o que tal vez en ese momento de tu vida no están como en la misma eh, Sintonía. estación, por así decirlo, ¿verdad? Sí, en la misma vibra, en la misma frecuencia. Entonces, en muchos tipos de esos casos son como cosas que tienes que ir sacrificando, tienes que ir dejando ciertas cosas, no dejando, sino como de que ya cumplieron su papel o ya cumplieron su labor en lo que era tu desarrollo, como ir descubriéndote a ti mismo y dependiendo mucho de la edad, ¿verdad? Claramente, y dependiendo mucho de cómo es la persona. Hay personas que tardan más y personas que tardan menos. Pero siento que cuando también te das cuenta de todos esos sacrificios que tienes que hacer, es en donde muchas de las personas, por más que lo saben, por más que ya pasaron la fase uno que era todo lo que estamos hablando, se quedan ahí y no avanzan o no salen de la zona de confort por justamente eso que estábamos diciendo. O sea, porque prefieren quedarse en la comodidad de lo que ya conocían y esos hábitos que ya los tenían, ¿verdad? Para seguir entonces excusándose en que no, o sea, en que es que no puedo porque, no sé, o sea, no soy tan capaz en X cosa, o no puedo porque verdaderamente he escuchado que emprender es muy difícil, o no puedo. O sea, todo ese tipo de peros o todo ese tipo de limitaciones que verdaderamente lo que menos permiten es el crecimiento y el desarrollo personal, sino que lo que va pasando es que la persona se va desviando cada vez más, en muchos casos, perdiendo su propio propósito y perdiendo, por así decirlo, su propio camino. Y termina envolviéndose en situaciones en donde muchas veces cae como en ciclos y ciclos y ciclos, que más bien lo que hacen es desgastar a la persona. En vez de haber un crecimiento, la persona más bien se va sintiendo cada vez menos, 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 menos y con menos capacidad de salir adelante. Entonces, por eso es tan importante el hecho del silencio, el hecho del volver a uno mismo, el hecho del detenerse de tanta bulla, de tanta
de tanto estrés, de tantas cosas que existen afuera, ¿verdad? En el exterior, y decir ok, quiero seguir corriendo como si fuera un ratón todas las veces ahí dando vueltas Ok, en ¿y esa qué rueda. pasa ahora, conforme lo que estás diciendo, qué pasa ahora con alguien que aún no ha hecho ese salto de fe? Porque es muy interesante todo lo que nos cuentas, pero ¿qué pasa con esas personas que, más sin embargo, no se atreven a dar ese salto de fe? Porque es interesante, tal vez hay personas que sí entienden eso, que sí llegan a poder como entender cómo puede ser su alrededor, tanto con las personas que se junta, quiénes realmente son sus amigos, que realmente no son sus amigos, que realmente sí entiende cuál sería el proceso aquí de la Ujú. superación personal, más que todo el crecimiento de poder dar ese salto, pero que aún no se atreven, aún sabiendo que lo pueden hacer. Bueno, la respuesta ahí, Alex, en realidad, como ahora te decía, es sobre justamente esas personas que saben la respuesta, pero prefieren quedarse en la comodidad de lo conocido. O sea, cuando tú te quedas en la comodidad de conocido, prácticamente lo que está pasando es que matas tu potencial, porque es tu zona de confort. A las personas, digamos, lo que nos gusta mucho es todo aquello que nos da seguridad, nos da confianza. De hecho, así funciona el humano, o sea, así funcionamos los humanos desde las épocas, las primeras épocas, digamos. Cuando nos sentíamos seguros, cuando nos sentíamos que estábamos protegidos, teníamos más posibilidades de supervivencia y más posibilidades de caza. Entonces, agarrando esa metáfora y metiéndola con respecto a lo que pasa con esas personas que tal vez no están listas, en muchos casos ellos se van a seguir quedando en esa falsa comodidad o tal vez en ese falso, por así decirlo, como zona en la cual todas las condiciones están a mi favor y no van a tener, por así decirlo, un verdadero desarrollo, una verdadera evolución con respecto a ciertas cosas con las cuales ellos se pueden enfrentar y saber que pueden salir adelante de ello. Entonces, por ejemplo, una persona que, no sé, o sea, tenga talento para las artes, pero simplemente porque tal vez no fue a la universidad o porque tal vez o sea, no le dio como más prioridad a ese tipo de talentos por ciertas circunstancias, entonces cree que no puede ser exitoso en la parte del arte, pero la persona tal vez tiene el potencial, tiene el talento, concretamente, pero esas limitaciones de pensar de que mejor no lo intento, porque como lo que me han dicho es esto, y entonces ya cree toda una zona a mi alrededor con variables que me permiten a mí estar tranquilo y no sentirme como expuesto a, porque esa es la palabra, expuesto a. O sea, de hecho, desde el comienzo, con la primera parte que les comentaba, siento que es eso, o sea, a la gente le da miedo exponerse, o sea, enfrentarse a la verdad, enfrentarse a ciertas cosas que tal vez son difíciles y prácticamente la zona de confort viene siendo lo mismo, o sea, es exponerse, es salir de ese confort. O sea, el confort es lo contrario a tener que exponerte a otras cosas que no están en tu control además. Entonces siento que para esas personas que tal vez lo saben y no toman acción, el resultado, porque no consecuencia, todo es un aprendizaje, diría que es como el atrasar, tal vez, el obtener ciertos resultados o ciertas cosas que esa persona sueña con tener o sueña con obtener. Y es porque el estar ahí, ¿verdad? Siguiéndose justificando y siguiéndose metiendo en esa burbuja, va a hacer de que, ok, no quiere decir entonces que la persona está haciendo algo mal. De hecho, no. Simplemente aún no está preparada para tomar el salto de fe, como tú dices, Alex. Y de hecho, te diría que es lo más normal y es a lo que a muchos nos ha pasado y a la gran mayoría de las personas les pasa. O sea, porque no es fácil y segundo, no hay nada, digamos, que te lo vaya a garantizar. Más Exactamente. que esa Déjame justamente, interrumpirte un momentito exactamente eso. porque sí es muy cierto, realmente realmente lo más complicado es dar ese salto de fe. En lo personal a mí me costó muchísimo, me tomó alrededor de unos 3 años, 3, 4 años de poder dar ese salto de fe. Fue un todo proceso, fue todo lo que tuve que vivir, lo que tuve que pasar para poder dictaminar de que sí, es el momento de dar un salto de fe porque
porque es muy complicado, no siento que no es para todos y de ahí es realmente ese valor que trae esa fe, ese salto, ¿no? Esa acción de poder decir, ok, es un momento donde estoy en tal circunstancia de mi vida, siento que puedo ser capaz de hacer eso o aquello, pero más sin embargo, no sé, siento que falta como esa preparación, esa plática interna contigo mismo. Es una serie de cosas, porque aquí para explicar a la gente un poco más o menos el significado, en mi opinión, del salto de fe, ha sido eso, las diversas experiencias que he pasado durante esos últimos 3 años, muchas catástrofes en mi vida, muchas cosas que a nivel personal traen muchas complicaciones. Incluso aquí entra la depresión, entra la ansiedad, entre muchas cosas que te hacen dudar de ese camino. Y un salto de fe realmente qué significa en ese tema tan amplio y tan diverso que seguimos platicando, es poder atreverse y tener, y poder, o sea, tener la credibilidad de poder correr ese riesgo, correr riesgos, poder decir, voy a tomar esta decisión, sé lo que me va a costar, sé lo que tal vez voy a perder. Y aquí es donde se aplica la tercera ley de Newton, que tenemos que dejar algo atrás para poder avanzar. Y eso es ley, eso es clave. Siento que si las personas se siguen aferrando a las cosas que quieren tener o las que ya tienen, realmente no van a llegar a ninguna parte. Y si lo hacen, van todavía a carecer aún más de ese sentimiento, incluso si lo consiguen. No he conocido a alguien que haya hecho un salto de fe sin realmente correr un riesgo, sin dejar algo atrás y poder tener incluso esa conversación interna con ellos mismos de conocerse, porque también eso es clave en el salto de fe, poder conocerse a uno mismo, conocerte a ti mismo, poder decirte tus debilidades, tus verdades, poder, poder tener realidad, una realidad de tu realidad, valga la redundancia. Pero sí, Fabi, es muy interesante. Para platicarte un poquito más sobre este episodio, también quiero cambiarte un poco de tema, que verdad que eso es muy amplio. Em, Claro, sí. Quiero más que todo pues hacerte ya pues como otra conversación acerca de la era tecnológica, como nosotros pues ya nos conocemos en ese ámbito, ya vemos más o menos cómo está el mercado, cómo está el mundo a nivel internacional con ese tema que es la inteligencia artificial. Realmente tenemos muchas personas interesadas en saber un poco más sobre la inteligencia artificial. En Costa Rica sí soy al tanto de cómo eso va avanzando, cómo eso se va influyendo en la sociedad actualmente en los jóvenes. Para ser totalmente honesto, creo que Costa Rica va a ser un exponente clave en lo que es la inteligencia artificial. Mucha gente pues hasta entraba en debate por ese tema, porque no sé si recuerdas hace un tiempo cuando eso antes era una ficción, que tenemos por ejemplo el robots con Will Smith o The Matrix, que tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? Hay muchos ejemplos, incluso actuales, que antes pues era ficción y ahora la ficción pues ha traspasado la realidad. En, en lo particular, pues con la inteligencia artificial, yo he visto que incluso en ese país, aquí en Nicaragua, hay mucha decadencia de conocimiento. Me sorprendió mucho porque pues sí le introduje a alguien este tema de inteligencia artificial y se sorprendió mucho porque era muy nuevo para esa persona, no había escuchado tanto al respecto. Conocía a ChatGPT, pues como todos, ¿verdad? Que lo habíamos conocido en esos tiempos, pero no realmente conocía lo que realmente te puede ofrecer una IA, las posibilidades tecnológicas que te puede dar a nivel de proyecto. Estamos platicando Claro. muchos temas y se sorprendió mucho y pues sí me di cuenta que sí hay como de un 10%, bueno, de 10 personas, mínimo 8 no saben realmente cómo funciona la inteligencia artificial. La han escuchado, pero no están de lleno pues por ahora. Y más que todo, el punto de eso es poder que me des como una opinión, ¿verdad? Una opinión de ¿cómo crees que puede impactar ahora la inteligencia artificial, no tanto a nivel Costa Rica, sino a nivel internacional? ¿Y qué pasa con esas personas que aún no conocen esa herramienta y cómo va a ser la gran revolución digital del pleno 2026? Pero ahí, cualquier disculpas ahí por el perrito que está ladrando, está Todo bien, tirando no se escucha de hecho. momentos.
Ah, ok, ok, excelente. Dino, mira, Alex, con respecto con respecto a ese tema, de hecho, de la parte de la inteligencia artificial y todas estas nuevas tecnologías, ¿verdad? Todo ese tipo de temas. Pues son temas como tú dices, ¿verdad? Que genera bastante debate con respecto a lo que es la parte de los siguientes años. Eh, sí, sí es muy interesante, ¿verdad? La perspectiva que tú comentas con respecto a lo que es la parte de Nicaragua, que, que mencionas como que tal vez el conocimiento de la inteligencia artificial ahí no es como tan externalizado o tan normal como tal vez lo es aquí en Costa Rica. Eh, Honestamente, siento que eso es un tema muy importante que nos refleja, ¿verdad? Como eh, la prioridad, que es la parte de la democratización de la inteligencia artificial o el acceso a la inteligencia artificial. Porque si bien es cierto, digamos, tal vez en este país se tiene un poco más de conocimiento o tal vez las personas han recibido un poco más de información, ¿verdad? Con respecto a lo que es la IA, sigue habiendo mucha otra parte de la población que no tiene conocimiento o no tiene acceso a ella por el hecho de que tal vez como que estas nuevas tecnologías se han capitalizado mucho, ¿verdad? O sea, antes era algo como con más acceso a muchas personas, pero cada vez se fue reduciendo más tal vez el acceso también a mejores como plataformas por la cuestión de precios y por todo ese tipo de aspectos. Pero yéndonos de otro lado, ¿verdad? Dejando toda esa parte de lado, yéndonos más directamente a lo que es la parte de, de las ventajas y de aquellas personas que sí tienen acceso a todo este tipo de inteligencias, yo totalmente menciono que es algo súper necesario hoy por hoy, el saber por lo menos un poquito Lo de IA. básico. Y al menos tal vez en la parte de IA generativa. ¿Por qué IA generativa directamente? Porque con la IA generativa es la que puedes usar día a día. O sea, es la IA con la cual entonces puedes realmente llegar a ayudarte mucho con todo lo que es la parte de tus proyectos, tu trabajo, tu vida incluso personal, si ocupas algún tipo como de, no sé, imagen o algo así al respecto. Pero la IA generativa también es como súper recomendada, tanto por sus explicaciones como por que es algo que realmente no cuesta mucho aprender. O sea, realmente, ya sea que tal vez no eres una persona así como muy hábil con la parte de la tecnología, existen miles de cursos en lo que es YouTube. Hay miles de páginas en internet con información. Hay cursos completamente gratuitos de Google para todo lo que es parte de la inteligencia artificial. Y siento que eso puede ayudar mucho a esas personas tal vez que están curiosas al respecto, pero que tal vez sienten como que, o sea, como que eso es algo muy exclusivo, como que tal vez eso es algo que no, muy elevado, o sea, y realmente no lo es, o sea, con toda sinceridad. Y siento que hay muchas personas con mucho talento eh, en las cuales o conocer estas oportunidades, o ya sea de que vayan como a certificarse o ya dedicarse directamente a esto, pueden abrirle muchas puertas con respecto a lo que es el mercado actual, el mercado laboral y el mercado, digamos, a nivel de producción y a nivel de rentabilidad, ¿verdad? Entonces, siento que con respecto a lo que es la IA, esa sería como mi visión, tal vez, o mi opinión, tanto en el hecho de que debería ser algo democratizado, o sea, que las personas tengan acceso a eso, que no sea algo privatizado completamente, sino que ayude a la población en general a poder dedicar más horas en otros aspectos de su vida y no tanto con cargas laborales, ¿verdad? Y también a los emprendedores, claro, que de hecho siento que es como un nicho grandísimo en el cual los que manejan esta inteligencia artificial tienen mucha ventaja competitiva. Y por el otro lado, ¿verdad? De todas las ventajas e incluso qué herramientas o qué aspectos tecnológicos de hoy por hoy serían como cosas que las personas tal vez pueden como empezar a ir investigando o aprendiendo poco a poco. Toda la razón, realmente, realmente ese tema es muy amplio, muy diverso, ¿verdad?
Es un tema muy complicado a veces de platicar porque, bueno, para mí es como un poco complicado porque no es como que en, no es como que también aquí se pueda hablar de esos temas con la IA. Y realmente puedo yo mencionar que es un poco también la sociedad actual, las personas, más que todos los jóvenes, no tienen como esa voluntad, como esa curiosidad, incluso diría, como a descubrir, ¿verdad?, esas nuevas herramientas. Siento que la IA en ese momento es como como en los 2000 que comenzó la era de las computadoras, comenzó Apple a meterse al mercado, la competencia con Windows, y cuando nació todo eso, lo de las tarjetas gráficas, cuando ya comenzaron a hacer las primeras computadoras, cuando comenzaron a hacer los primeros dispositivos móviles, siento que es algo parecido a lo que está pasando, nada más que ya un poquito más futurista, pero acá es, pues, culpa, diría yo, culpa de las personas porque no tienen como ese conocimiento, no, bueno, no, perdón, esa curiosidad de poder entender un poco más de qué es lo que la IA. Porque voy a dar un ejemplo muy rápido. Cuando yo tenía como 14 13 años, siempre tuve acceso a Internet. Mi papá me había regalado una computadora en ese momento, entonces había tenido esa oportunidad de poder tener acceso a Internet a tan temprana edad. Y siempre fue muy curioso. Claramente eso depende mucho de de la personalidad de la persona, en qué ambiente familiar fue criado, pero en lo personal siempre tuve como esa curiosidad de saber más, de tener como esa curiosidad de saber, ok, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? Lo miré en tal lado. Ahora que es tan fácil tener acceso a lo que son redes sociales como TikTok, que se enfoca más en el mercado publicitario de marketing, entonces hay muchas empresas o hay mucha más accesibilidad a conocer muchas más cosas. Antes recuerdo que la primera red social, la más famosa, fue Facebook, y pues sí era un poco más complicado porque era algo más social, de ahí su nombre, red social, pero ya está como más democratizado siempre esa oportunidad de conocer un poco más las tecnologías. Entonces, lo que quiero tratar de decir es eso, que las personas no tienen como esa chispa, esa curiosidad de poder decir, hey, ¿qué es eso? Lo miré en TikTok o lo miré en YouTube, lo miré en tal lado, que ahora hay anuncios que te dicen cómo hacer una imagen solo en 10 segundos, cómo generar cómo generar una imagen con IA, cómo poder utilizar una IA para diseño, para hacerlo para marketing, que es bueno, que es mi área y ha sido nuestra área. Y es muy curioso porque, pues, como menciono, no despiertan esa curiosidad de poder saber más, y siempre están como adoptados a eso que los papás o las mismas instituciones públicas están como atadas, ¿verdad? Al mismo sistema de siempre, que es colegio, ya universidad, pero más más sin esos sistemas, o como que está un poco más incluso en contra. Bueno, eso en Nicaragua es un poco más notorio, que pues sí están como más independientes a que todo eso, a lo que es la inteligencia artificial. Y es muy importante también porque en Costa Rica yo también he visto mucho, a pesar que es un país que ha tenido una gran oportunidad de conocer muchas tecnologías, sin embargo, hay muchas personas que no se meten de lleno, incluso teniendo más oportunidades que otros países. Y es una verdadera pena, Fabi, porque yo, así como usted menciona, hay muchas personas que tienen mucho talento, tendrían aún más talento utilizando IA, tal vez siendo la voluntad de poder estudiar un poco más, investigar un poco más, despertar esa chispa de curiosidad y saber que si aprovechan ese momento, puede ser el inicio de algo revolucionario incluso para el mismo futuro de ellos. Sí, eso es un poco más que todo eso, Fabi. Y para pasar un poco de tema, porque ya nos queda un poquito, ya estamos un poquito limitados de tiempo. Eso es más que todo un podcast en línea para que todos vamos, para que también nos conozcan quiénes somos nosotros, para poder que vean más o menos nuestro nivel de comunicación, que vean cómo son los temas que estamos transmitiendo en este momento. Ya platicamos un poco de crecimiento personal, un poco de lo que es el 2026 en relación con las personas que aún no han despertado esa chispa, que no han dado ese salto de fe a poder dar ese salto de fe, valga la redundancia, en lo que es su crecimiento personal. Ya hablamos un poquito de IA, ya hablamos un poquito de tecnología, que es un tema del cual yo estaba muy interesado en platicar, ya que
como digo, es algo muy, muy interesante, algo que despierta mi curiosidad, algo que mucha gente tendría ahorita una gran oportunidad si despertaran aún más esa curiosidad y esa incluso voluntad de estudiar. Ahora, Fabi, ya para terminar con ese podcast, que si les está pareciendo interesante, pongan un like y puedan suscribirse al canal de YouTube para poder tener más contenido como este. Voy a dejar las redes sociales de Fabián también en lo que es en la link de la descripción y también en la pantalla para que puedan echar un vistazo. Ahora bien, Fabi, muchas gracias por estar acá. Es un placer siempre tenerte por acá. Ya para terminar con ese podcast, quiero hablarte un poco sobre la fe. Tengo entendido que usted es un hombre de fe, es un hijo de Dios. Como amigos hemos estado en ese camino. Creo que ese es uno de los temas de lo que más me encanta hablar, porque tiene un poco de relación incluso con el primer tema del podcast, que fue con esa superación personal de las personas que de hecho Cancerbero lo dijo. Eh, Cancerbero tiene una obra muy, muy interesante que es que él estaba perdiendo la fe y la canción Ujú. Estoy perdiendo la fe es lo que más ahorita tiene impacto a nivel mundial, que es la fe. Quiero que me platique más o menos un poquito, no tienes que entrar mucho de lleno, pero pues además que todo tu experiencia así resumidamente, lo que ha sido para usted convertirse en un hijo de Dios, saber el momento en el que usted se dio cuenta que era un hijo de Dios, cómo ha sido un poco su transformación, qué ha sido esas señales, qué ha sido esas diferencias que has notado en tu vida desde que comenzaste a seguir el camino del Señor. Platícanos un poco acerca de eso. Claro, Alex, pero ya más bien ahí por ese tema. Siento que de todos los temas que hemos hablado es meramente para mí en lo personal el más importante, porque el tema de la cuestión de Dios o el tema de la cuestión en lo que las personas crean, porque al final de cuentas no importa cómo se le llame, simplemente es como, por así decirlo, una conciencia superior, ¿verdad? Eh, es un tema que cuando tú lo integras a tu vida es súper importante, porque como tú lo mencionabas, va concretamente conectado con el primer punto, porque cuando, o sea, cuando realmente tú te tomas el chance de estar en el silencio, de ver hacia adentro, ahí es en donde también te das cuenta de que hay cosas más arriba que lo que crees, ¿verdad? O hay cosas con las cuales a veces no sabías que tenías tal vez ese poder o esa posibilidad de lograr las cosas, creyendo en cierto aspecto, ¿verdad? Que es lo que muchas veces, digamos, se llama como la ley de la atracción, se llama como la manifestación, o como cualquier persona lo quiera llamar, pero es prácticamente como estar en orden con lo que es la parte de esta conciencia de Dios, si lo quieres llamar así, ¿verdad? Entonces, siento que cuando tú te das cuenta de eso y haces esa interiorización, ¿verdad? Y conectas realmente con ese ser, con ese padre o como lo quieras llamar, ¿verdad? Y entiendes mucho de también la parte de adentro, tu vida cambia completamente, o sea, se transforma. Eh, y meramente esto es algo que no se debe confundir con la parte de la religión, dado que yo no me considero de ninguna religión en lo absoluto. O Sí. sea, realmente siento que la parte de la fe es algo universal. De hecho, es el lenguaje universal, realmente, la fe. Y es con lo cual las personas o nosotros como humanos logramos lo que llamamos imposible ante nuestros ojos o ante nuestras percepciones y sentidos, pero que terminan siendo milagros. Llámense milagros a nivel, si quieren tocar el tema espiritual, milagros a nivel de la parte física, milagros a nivel de cosas que eran súper poco probables, pero que suceden. Entonces, siento que la fe realmente es un lenguaje muy poderoso y es realmente una de las herramientas más fuertes que una persona puede integrar en su vida. Cuando tú tienes fe, realmente estás sincronizándote con todo, por así decirlo, esos objetivos, con toda esa alineación y con todo ese propósito y con toda esa energía, esa abundancia.
Se pueden explicar diversos temas dependiendo de cómo tú lo interpretes. Por ejemplo, si eres católico, o sea, con lo de la parte de rezar o con la parte de hacer ese tipo de Eucaristías o asistir a ese tipo por así decirlo, como de parte ritual, ¿verdad? Si eres una persona de X o Y religión, o sea, cada quien tiene su propia percepción de cómo lo integra, pero viene siendo al final lo mismo, o sea, viene siendo al final esa fe en ese ser, en esa conciencia que te permite poder ser lo que eres y cómo eso realmente te abre las barreras a que todo en tu vida cambie. O sea, realmente en lo personal, digamos, considero muchas de todas las enseñanzas de lo que es Jesucristo y muchas de las palabras que se mencionan, ¿verdad? En todo lo que es la parte de los evangelios de él, porque son palabras muy poderosas, son palabras que no te están hablando de religión, no te están hablando de doctrina, o sea, te están hablando justamente más bien de una liberación, de un crecimiento, de un amor, o sea, de temas tan difíciles que para tal vez la parte humana es inconcebible, pero que cuando tú ves el amor de Dios o tú ves esas palabras y tú entiendes, digamos, el propósito que hay detrás de ellas, realmente te cambia la vida, porque te das cuenta de que no te está hablando nada de religión, no te está hablando nada de cosas con las cuales siempre suele haber mucha fricción por los malentendidos que se han dado con respecto a lo que es la parte de la fe y la parte espiritual, no religiosa. Entonces ya se ha perdido mucho también de esa confianza o esa credibilidad en ese tipo de cosas. Pero yéndonos del lado, ¿verdad? De esas palabras, ahí te das cuenta de muchísimos misterios en los cuales se Déjame explican en ese interrumpirte, tipo Fabio, de un palabras. momento, interrumpirte un poco porque realmente ese tema es muy extenso. Estás diciendo cosas muy increíbles. La verdad es un gran privilegio para mí poder escuchar todo eso de una persona como usted, que es realmente un mensaje más, que allá, más allá de ese podcast. Y, y eso es muy interesante. Yo solo quiero mencionar por ese tema tan importante, lo que es sobre la fe, sobre Dios, que tocaste un tema muy interesante, una parte muy interesante aparte de Jesucristo, que en lo personal, Jesús es el camino, la verdad y la vida, el cual nos ha mantenido aquí por gracia de Dios, y lo cual Él murió en la cruz por nosotros, por remir todos nuestros pecados al cielo. Y tener esta gran oportunidad de platicar sobre eso es muy interesante para todas las personas que nos están escuchando. Creo que todo hombre, tanto, tanto joven como adulto, tiene que tener sí o sí al menos bueno, no iba a decir una pizca, probablemente tiene que tener todo realmente sobre Dios en su corazón. Un hombre que no tiene realmente Dios en su corazón no es un verdadero hombre. No es una persona que tiene realmente la capacidad de poder enfrentar los misterios y todos los retos que nos traen la vida. Realmente las personas ahorita se encuentran en un momento donde se enfoca mucho en lo terrenal y no estamos como en ese podcast, como platicar de cosas que no van más allá de lo espiritual. Realmente es un momento de introspección, un momento de introspección para poder dar ese mensaje, ¿no? Poder decir a todas esas personas que si tienen a Dios con ellos, simplemente tienen esa fe de poder incluso de entender ese mensaje que Jesús impartía, porque usted lo dijo, no es aparte de religión, no te habla de religión, te habla de un mensaje, de algo que quiere ser, que quiere ser hablado y algo que quiere ser escuchado. Realmente alguien que está ahí para todos, realmente está ahí para todos, pero el humano no se centra realmente en escucharlo, ya no está en ese rumbo, en ese camino de poder escuchar ese mensaje. Y si lo escucha, realmente se va desviando del camino, quiere tomar el camino y cuando lo toma realmente pues decide abandonarlo, toma otro rumbo diferente porque realmente los mandamientos de Dios y todas las enseñanzas que Jesús nos impartió hace miles de años realmente se ha perdido con el tiempo. No voy a hablar precisamente del mal, ni tampoco de Satán, claramente que existe la maldad en el mundo, pero siento que más que todo ha sido más culpa del humano. Es culpa del humano de no entender realmente esas enseñanzas. Realmente Dios no tiene
Realmente Dios no tiene como, ¿cómo lo puedo explicar? Porque es un poco incluso difícil para mí explicarlo, porque sí, un tema incluso personal, algo que yo he tocado muchísimo conmigo mismo, y es acerca de ese mensaje que realmente no llega para todos, lo que quiero decir, ese mensaje no llega para todos porque es el mismo humano el que se reprime en no escucharlo. Dios siempre te va a escuchar, Dios siempre va a estar ahí contigo, Él te conoce desde que naciste, Él conoce todas tus batallas, conoce todos esos momentos que estás solo, que exclamabas hacia Él o que tal vez nunca exclamaste hacia Él por miedo. Y realmente es un tema incluso interesante para mí porque yo pensaba que Dios era un Dios de castigo, un Dios que realmente si yo no me alineaba con sus principios, con sus valores, me iba a castigar. Y vivía eclipsado, vivía en un día a día donde realmente cada acción, cada decisión me afectaba emocionalmente porque decía, estoy decepcionando a Dios. Estoy apartándome de su palabra, estoy apartándome de sus enseñanzas, de todos sus principios. Pero con el tiempo entendí que realmente no es así. Él siempre estuvo ahí dispuesto a ayudarme, siempre estuvo ahí presente, incluso en las peores batallas, hasta que un momento pues uno entiende, ¿verdad? Uno abre los ojos y uno dice, ok, pues eso no es realmente lo como yo pensaba. Realmente es un mensaje que Él tiene para mí y es un apoyo, una fortaleza que deposita en mí, pero que realmente no todos somos capaces de entender porque de ahí viene el tema de desvivirse, ¿verdad? No podemos mencionar eso aquí en la plataforma, pero ya se imaginarán que es un tema muy diverso, muy complicado, porque pues siento que la fe hace eso. Teniendo una fe muy grande, muy poderosa, podemos tener como ese alcance a la luz. Y las personas se enfocan mucho en buscar la luz y nunca se dieron cuenta que la luz eran ellos mismos, que la luz siempre estuvo dentro de ellos. Yo fui uno, y en lo personal yo fui uno. Yo estuve en la oscuridad tratando de buscar la luz, encontrar la luz. Finalmente me rendí y entendí que la luz siempre fui yo. La luz siempre la cargué conmigo, siempre estuvo dentro de mí y es algo que lo digo públicamente, que en ese podcast que gracias a la oportunidad de él de poder explicar todo eso, porque aquí gente no vamos a venir aquí no vamos a venir a mostrarles una cara que realmente no mostramos en el día a día. Les estoy hablando con todo el corazón posible para que también ese mensaje llegue a sus sedes, que realmente entiendan el valor de tener a Dios en sus corazones, tener a Dios en, en su espíritu. Pero bueno, nos estamos yendo un poquito más con el tema. Sí, realmente quería como también dar una perspectiva de todo lo que has hablado, Fabio, nos agradecerte por todo eso. Y ya para terminar, em, realmente para dar un énfasis de eso de Dios, que creo que considero que es lo más importante de ese podcast, ¿qué es un mensaje que usted brindaría a un muchacho que está pasando alguna batalla, que está intentando encontrar una respuesta a su vida, que quiere realmente ser un hijo de Dios, pero que aún realmente no lo entiende aún? Porque, a ver, tanto usted y yo hemos pasado ese camino tal vez un poco diferente, pero en mi opinión yo entendí que era un hijo de Dios por todas las cosas que yo le pedí, como por ejemplo sabiduría, más fuerza, más resiliencia. Él me las dio, no como yo quería, no como yo pensé que él me las iba a dar. Me dio golpes, me dio caídas, me dio batallas. Y realmente es un poco complicado explicarlo a veces, pero usted como hijo de Dios, ¿qué considera que es una persona joven? Vamos a ponerlo más sencillo. Que una persona joven, póngale 20 años, de 18 a 20 años, quien quiere encontrar a Dios, ¿cuál sería un consejo, para ya terminamos con el tema, un consejo para poder encontrar a Dios? Bueno, es una excelente pregunta, Alex, la verdad. Y siento que resumirlo como en solo algo es difícil, ¿verdad? Porque hay tantas como citas o tantos apoyos que se le podrían tal vez brindar a una persona joven. Pero es interesante por eso que tú dices, de buscar a Dios, siento que, o encontrarse con Él, siento que todas las respuestas están dentro de ti mismo. Siento que mucho de lo que he mencionado es mirar hacia adentro.
Y también me agarro de lo que Jesús decía, ¿verdad? De lo del reino de los cielos. O sea, el reino de los cielos está dentro de ustedes. Cuando un joven entiende, ¿verdad?, de que desde el día cero, de antes de que existiera a nivel aquí de materia, ya pertenecía a él, o ya pertenecía, como lo quieras llamar, ¿verdad?, a esa conciencia, ya eres sí un hijo de Dios. Ya por añadidura viene todo lo demás. Pero cuando realmente entiendes que incluso Él habita en ti y entiendes que todo a tu alrededor es una derivación, una expresión de Él mismo, manifestándose en diferentes formas, entiendes que uno de los pasos número uno es amarte a ti mismo y perdonarte a ti mismo también. Es otro de los consejos que podría dar que va Wow, incluido dentro de eso mismo. Porque cuando te perdonas a ti mismo y cuando te amas a ti mismo, al mismo tiempo entonces vas a poder amar al prójimo. Y era una de las cosas que vino a anunciar Jesús. Amarás a tu Dios como a ti mismo y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si no estás en paz contigo mismo, nunca lo vas a estar con el exterior, ni con Dios, ni contigo. Hasta que no se cumpla una de esas, por así decirlo, condiciones, lo demás no se va a poder hacer. Porque si no te amas, no vas a poder brindar amor. Quien no ama no puede amar. Nosotros somos o solo podemos dar lo que nos constituye. Si das rencor es porque es rencoroso. Una persona que no es rencorosa no puede dar algo que no tiene. Entonces siento que cuando te amas a ti mismo, te perdonas y entiendes, ¿verdad?, de que muchas de las cosas que han pasado no fue tu culpa. Y aparte de que no fue tampoco que sea culpa o no, sino que simplemente es parte del proceso y es parte de lo que se llama la existencia, entiendes entonces que no hay ninguna batalla más que hacer las paces contigo mismo. Y cuando las haces contigo mismo, entonces estás abrazando la luz y estás abrazando a Dios y te estás abrazando a ti. wow, Entonces siento que ese sería como el consejo tal vez que podría dar. Fabi. Es impresionante el nivel de comunicación que tienes. Para la gente que no sepa cuántos años tienes, 24 años. Fabián tiene 24 años, yo tengo 22 años, yo soy un poco más joven que Fabi, probablemente sí he atravesado un poco más batallas y sí he presenciado todo lo que Fabi menciona y es muy importante todo ese tema. Realmente yo decidí hacer esa pregunta porque sabía que él era el indicado para poder dar una respuesta tan amplia, tan limpia, tan transparente, tan llena de luz, realmente para que escuche todas estas palabras. Realmente, pues gente, no tengo nada más que agregar porque Fabi fue una pieza fundamental en este tema, ya que es una de mis misiones también, poder tener la disposición de hacer ese podcast, ese 1 de enero de 2026, más que todo para brindar esa luz, brindar ese mensaje a a esas personas jóvenes que aún están estancadas, que aún no han encontrado realmente ese propósito de vida, que están atravesando alguna circunstancia personal que los mantiene aún en la oscuridad, que aún no reconocen que ellos mismos son la misma respuesta que andan buscando. Ellos mismos son esa luz que habita dentro de ellos. Ellos son todo porque Dios siempre estuvo adentro de ustedes, gente. Siempre estuvo dentro de nosotros, realmente somos nosotros que tenemos que permitir que Él entre. Es literal que Él toque tu puerta y que tú lo dejes entrar. Y realmente es un tema muy bonito, es algo que estoy muy orgulloso de poder comentar eso con todos ustedes. También tener la oportunidad también de estar con Fabián en esta noche tan fría de acá. Y, y nada, Fabián, agradecerte. Muchas gracias por todas tus palabras, por todo tu mensaje, que realmente considero que va a ser muy bien compartido en lo que son en las redes sociales, tanto como YouTube. Quiero decirte que realmente con ese podcast, ese era como mi mensaje principal y realmente no sé si quieres agregar algo más ya para finalizar un poco pues con toda esta conversación. Ya llevamos un buen tiempito y nada, no sé si quieres agregar algo más. No, claro, digamos, ya para finalizar, primero, las gracias a vos, Alex, por haberme invitado, ¿verdad? A este podcast, ¿verdad? A poder brindar un poco, tal vez de nuestra perspectiva, o tal vez un poco de la palabra, ¿verdad? Más que nada con respecto a ese mensaje que le queremos dar a muchos jóvenes y también presentar, ¿verdad? Más o menos de qué va el proyecto.
Y como te digo, o sea, las gracias más bien, que espero que hayan disfrutado y que realmente, o sea, este es un año nuevo, un año de nuevas oportunidades y siento como que si realmente nos enfocamos y ponemos todo nuestro amor en ello, eh, las posibilidades son infinitas, ¿verdad? Hasta donde verdaderamente tu fe o tu percepción alcance. Entonces, siento que es una increíble oportunidad y a empezar con todas las fuerzas este año. Listo, Fabián, muchas gracias de verdad por todas tus palabras, por toda esta conversación. Recordemos, gente, que pues este es el primer podcast que realizamos en mi canal de YouTube. Este video será lanzado en mi canal principal, que es Hop 17 Films, que es mi productora, la cual vamos a subir contenido acá en este canal, que para 2026 es donde estaremos abarcando todo lo que es marketing digital, todo lo que es la producción audiovisual, también para que le echen un vistazo a futuros proyectos. También, como mencioné al principio, están las redes sociales de Fabián para que vayan a echar un vistazo a todo lo que él hace, que es muy interesante, y que espere un poco más de ese contenido, que, pues, que esperen un poco más de ese contenido, que espero que les haya gustado mucho en esta noche. 2026 tiene muchas grandes, bueno, muchas cosas que ofrecerles, y si ustedes realmente están dispuestos a dar ese salto de fe, si ustedes están dispuestos a aceptar a Dios en sus corazones, a Jesús en sus corazones, va a tener un gran éxito que ni siquiera nadie los va a detener. Nadie va a ser capaz de decirle que no pueden hacerlo porque no eres eso, no eres aquello, porque no, porque no tienes las posibilidades económicas, porque no tienes esa mentalidad. Realmente eso no importa. Si tú tienes a Dios en tu corazón, vas a poder lograrlo. Si tienes la voluntad y el sacrificio de tomar riesgos, vas a lograrlo. Y más que todo, ser una persona de fe. Nada, muchas gracias por estar en este podcast. Agradecerles una vez más por estar con nosotros desde Nueva Segovia, Nicaragua y San José, Costa Rica. Muchas gracias, Fabián, esta noche por acompañarnos. Que tengas una excelente noche. Espero que podamos seguir continuando creando ese tipo de contenidos. Y nada, muchas gracias por todo tu tiempo de estar aquí. A vos, Alex, excelente. Y un saludo desde acá, de Costa Rica.